Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Parlamentarias. Estamos en vivo hasta las 13:30 con toda la información, recogiendo un poco un día donde ayer hubo mucho trabajo en comisiones. Me estaba acomodando porque me estaba viendo así como que estaba chanfleado el blazer. Hubo muchas comisiones con muchos trabajos interesantes, importantes para empezar a contarles. Lourdes, que está desde el programa anterior, ya viene contándoles un poquito en el programa del Pato Méndez, pero nosotros vamos a seguir adelante en una mañana de julio, pero que está pasible, que está tranqui, está linda, hay solcito, se banca el frío. ¿Cómo andas, Lu? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Meli? Sí, todo bien. Bueno, acá estamos llevando adelante una jornada fresca, muy de julio, ¿no? Ya sí. Uno se pone a pensar, hoy a la mañana en el programa de Pato he dicho los primeros 6 meses, pero bueno, ya son prácticamente casi 7 claro. De trabajo de este nuevo gobierno y por supuesto llegamos, estamos pasando la mitad de año con muchísimas ganas, con mucho trabajo parlamentario y es lo que nos toca, feliz de ser parte de Parlamentarias también, con un gran equipo y por supuesto vamos a estar tocando temas porque esta semana hubo mucho trabajo en comisión y a partir de eso quedaron pendientes algunos proyectos como por ejemplo el de ludopatía, también ayer hablábamos de trata de menores, que esto también hoy se está debatiendo en el Senado, hay que decir, ¿no? Las modificaciones exacto del artículo 139 bis y después de lo que fue el último giro en comisión del Senado en la Comisión de Justicia y un proyecto que es llevado adelante por la senadora santafesina Carolina Lozada. Bueno, con todo esto, ayer estuvo también la representante de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, la defensora Marisa Graham. ¿Y por qué digo, y estoy tocando este tema? Porque esto va a seguir y se va a seguir hablando hasta llegar a un dictamen lo antes posible. Por otro lado, el tema también de la ludopatía infantil, hablando de todo lo que sucede con los menores en nuestro país. Se estuvieron tocando temas, por ejemplo, cuando se incluya a un menor o cuando se vea perjudicado un menor en la ludopatía online, vamos a decir, en la ciberludopatía, que sea considerado como una estafa y por lo tanto haya una tipificación relacionada a la estafa, ¿sí? De acuerdo a la estafa. Esto entre otros temas, así que por supuesto vamos a estar desarrollando punto por punto de todo lo que ha sucedido en esta semana y todo lo que vendrá. Muy bien. Hola, Are, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, me alegro de estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio con las protagonistas de la escena, que son las noticias parlamentarias. Y efectivamente, como decía Lourdes, ha habido muchas comisiones. Para dedicarnos a eso hay mucha programación, por eso hoy creo que también uno de los temas que nos comentaban era traer el tema de la ley Brisa, que hoy está cumpliendo 6 años. Y bueno, analizar un poco todo el articulado de esta ley y de todas sus repercusiones y de toda la problemática que está detrás de la aplicación de esta ley y las preocupaciones que se están sintiendo en este momento. Bien, la ley Brisa, que fue un punto de partida muy importante después de los femicidios, pero quedó, sin embargo, una deuda pendiente, me parece, en el Congreso de la Nación, que es discutir respecto de los derechos y las obligaciones de los femicidas, ¿no? Sobre sus hijos. Exacto. Como que esa parte de la situación, ¿no? Es qué pasa con la patria potestad, qué pasa con los derechos, qué pasa con las obligaciones, qué pasa cuando los femicidas piden beneficios especiales para salir de las cárceles, por ejemplo, para concurrir a los cumpleaños de sus hijas o de sus hijos. Sí. Que esto no se resolvió y muchos de ellos, en oportunidad de estos beneficios especiales, han vuelto a cometer o delitos contra la integridad sexual o delitos contra las personas, como hasta el asesinato. En este sentido, nunca se avanzó con mucha firmeza, ¿no, Are? Pero no, de hecho hay un proyecto que el otro día la diputada Gabriela Esteves hablaba de que ya había presentado un proyecto acerca de este problema de la revinculación, ¿no? con los justamente perpetradores de estos delitos, porque se sigue utilizando esto de alinear la revinculación con la línea parental. Entonces, bueno, es un tema que hay que debatir y que hay que analizar muchísimo porque como todo esto está atravesado pensando en que la persona pues se mejore o tenga una mejor aptitud
respecto de esto, pero no se sabe, o sea, hay que hacer unos estudios psicológicos y psiquiátricos para realmente ver si esa persona o los padres o los perpetradores están realmente en condiciones de revincularse con sus hijos y en qué condiciones, como tú decías, ¿no? Exacto. Bueno, en un ratito lo vamos a desarrollar, es interesante, pero les propongo ahora que abramos una ventanita, no muy extensa la ventanita porque nos vamos a morir de frío, pero apenas para asomarnos y fijarnos cómo está el clima. Hoy en la ciudad de Buenos Aires está soleado, con 11 grados en este momento y la máxima está prevista que llegue a los 13 grados. Sin embargo, esta mañana temprano fue una mañana helada, con 2 grados, así que quedó ese fresquito que se siente en el ambiente. Sí. La temperatura para el regreso a casa va a estar rondando estos 13 grados y se espera una noche fría también desde ya. Ya lo saben que el regreso también siempre es con más abrigo del que cuando amanece necesitamos. En realidad vieron que cuando ni bien amanece no es el frío, es cuando sale el sol que se siente el mayor. Alrededor de las 8 de la mañana. Ahí te pega, ahí justito. Con toda el fresquete. Mañana, chicas, nos quiero ver, 0 grados. O sea, 0 grados. ¿Te recuerdas cuando en el 2007 hubo esa super nevada que a mis hijos les encantó por lo menos? Sí, sí, me acuerdo. ¿Pasará este año? No había anuncios de que pudiera nevar de nuevo en la ciudad de Buenos Aires. En aquel entonces, es una nevisca, sí. Bueno, pero se había acumulado bastante nieve. No sé, vos. Era hermoso. O sea, mis hijos decían que era muy hermoso como caían los copos de nieve. Y te lo describían. Sí, ellos estaban felices. Sí, sacaron fotos, todo. Sí. No, fotos no porque eran muy chiquitos, pero salieron a jugar al balcón, así que... Sí, yo me acuerdo también de haber cubierto eso que, bueno, nos dejó a todos... La verdad, sorprendidos porque era un fenómeno que no pasaba, creo que en 100 años había sido la última nevada. Aparte, ver el obelisco nevado es como, no sé, es un montón. Claro, en ese momento, no estaba viviendo acá todavía, pero veíamos, me acuerdo que estaba llegando del colegio y era ver por la tele, ¿no? Que pasaban en las noticias el obelisco nevado, la gente contenta, salía a la calle, salía a los balcones. Esto que y bueno, fue para esta época, justito. Sí, el 9 de julio. Sí, y esta época vamos a tener el pacto. Vamos a ver. El pacto de mayo. En una de esas cae nieve, ¿viste? Vos decís, cae nieve, si cae nieve es porque algo va a pasar. Bueno, se firma el pacto de julio, chicos, ya está. Pero de mayo, le siguen diciendo de mayo. De mayo, es de mayo para julio. Cosas que hay que no sé, yo ahora que estoy repasando, estoy estudiando ciencias sociales con mi hija Arelis. Ajá. Entonces me viene bien para repasar algunos conceptos históricos. Yo digo, siempre pienso, ¿cómo figurarán todos estos estas tendencias políticas que son completamente, bueno, no tendencias, pero las ideas que trae el presidente Javier Milei, cómo quedarán en los libros de historia, ¿no? Cómo se contará el día de mañana en, qué sé yo, en 50, en 60 años, cómo se contará historia contemporánea. El proceso histórico que estamos atravesando. Muy interesante para repasar. Bueno, Lu, seguimos contigo. Bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que estuvo pasando esta semana. Ahí justo, no sé si no estaba escuchando, creo que se me había salido justo la cucaracha, pero si me pueden repetir, porque hoy teníamos reforma laboral. Muy bien, bueno, ahí está. Gracias por nuestra productora que está atenta siempre. Yo justo me había sacado la cucaracha, son cosas que pueden pasar, pero bueno, estuvieron en debate en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado Martín Tetaz, y que si se acuerdan, ya les habíamos adelantado que iba a haber un dictamen lo más pronto posible. La reducción de la jornada laboral es lo que se está debatiendo, con proyectos del oficialismo, con proyectos de la oposición dialoguista y con proyectos de la oposición también. Por ejemplo, el diputado Hugo Yasky, el diputado Palazzo de la Bancaria, cada uno fue aportando y de esa forma enriqueciendo la cantidad de modificaciones y mejoras que se le podía hacer a esta reforma en cuanto a la reducción de horarios laborales. Los invitados fueron Juan José Etala, Pablo Anino y Eduardo Curuchet, en este caso algunos representantes también, abogados laboralistas y expertos también en este tema. Bueno, y que más que nada vienen a hablar puntualmente de esto, ¿no? De qué es lo que pasa con los momentos de desconexión, qué es lo que pasa con, por ejemplo, el home office, qué es lo que pasa también con la cantidad de horas en la que los trabajadores están activos y cuáles son, y en cuanto también es como que no vamos a decir el cerebro se apaga, pero digamos disminuye la atención. Bueno, realmente hay muchos temas, ¿no? Más allá de la precarización, de la economía, de los
de lo que puede llegar, no me sale, de los accidentes laborales. Bueno, hay un montón de temas. No te podía ayudar porque no entendía para dónde iba. Sí, hay un montón de temas y a partir de esto se está trabajando lo que es la modificación de la ley 11.544. Vamos a la otra placa. Porque, por ejemplo, también hubo un proyecto del diputado Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda. Con esto decimos que también la oposición estaba, bueno, muy presente en diferentes temas y este fue uno, por ejemplo, que solicitó que se incorpore a la comisión 2 proyectos que prohíben los despidos y pidió también invitar a trabajadores despedidos para que puedan dar su testimonio. ¿Cómo es el después? También Blanca Osuna, diputada de Unión por la Patria, expresó su preocupación por lo que fue la postergación de la sesión especial para tratar los temas educativos que pasaron por el mes de agosto. Recordemos que Blanca Osuna es la vicepresidenta de la Comisión de Educación y, bueno, siempre que pueden también vuelven a traer a la mesa el tema de universidades que quedó en la nada y que otro día Are también hablaba sobre la importancia de la incorporación de la educación dentro de la ley bases también y que se le pudiera dar la importancia necesaria. Bueno, promediando también que fue muy cortita la reunión porque ¿qué pasa? Eran 20 invitados por cuestiones de vuelos, de idas y de vueltas, que muchos venían del interior del país, vamos a decir de las provincias, porque no me gusta decir del interior, sí. Porque creo que queda muy despectivo, así que sí. Venían de otros lados de nuestro país. Bueno, no llegaron, por lo tanto estuvieron estos 3 invitados, que eran los de la provincia de Buenos Aires, y dijeron que la semana que viene ya iban a iniciar con la discusión entre los diputados sobre los distintos proyectos con los efectos de ir a buscar el dictamen, este dictamen tan esperado. Y recién, hablando también de los expositores, Juan José Tala recordó su presencia el año pasado, en 2023, por el mismo tema y ratificó, vamos a la próxima placa, por favor, que en un país con el 40% del empleo informal, discutir menos horas de trabajo está absolutamente fuera de contexto y resulta totalmente inoportuno, ¿sí? Además, lo que dijo el economista Pablo Anino, dijo una de las jornadas laborales más legales más altas del mundo, ¿sí? Realmente es muy extensa la jornada de 40 horas laborales. Ya hay países de primer mundo, por supuesto, y también lo decían estos especialistas. De nada nos sirve compararnos con países nórdicos como Finlandia, como Noruega, que tienen, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, bueno, pero esto en Finlandia no pasaría. Bueno, porque obviamente tienen otra legislación, tienen otros horarios, ¿no? Y otro contexto social. Otro contexto social, sí. Digo, tenemos que compararnos con países de la región. Similares, claro. Similares, sí. Pero en comparación con países cercanos, nuestros limítrofes, también estamos muy por arriba de la cantidad de horas laborales cumplidas en la semana. Además, dijo que es indispensable generar los consensos y no apresurarnos con el tratamiento en presiones coyunturales y tener más confianza y darle más trascendencia a la autonomía colectiva. Por otro lado, también en este caso, lo que decían desde la UIA, que proponían la creación de empleo formal, reduciendo la presión fiscal sobre el sector empleador y dictando normas que fomenten la contratación de empleados en blanco, simplificando los tributos locales y nacionales, combatiendo la extrema litigiosidad en las relaciones de trabajo. Bueno, y también esto que decía Anino, por ejemplo, porque estamos yendo entre lo que decía Anino y Etala, la precarización ha aumentado enormemente de niveles menores al 10% a una informalidad cerca del 40%. Y te acordás que también lo decíamos, Meli y Are, el tema también de tener tanta precarización, tanta informalidad, y que tenés que tener a veces 3, 4, 5 trabajos al mismo tiempo y que uno los hace home office y otro tenés que hacer presencial e ir y venir. También hace que sea un estrés que vos decís, sí, por trabajo, vamos a decir, por un solo trabajo tenés tanta cantidad de horas abocadas. Pero ¿quién habla de la multiplicidad de trabajos que uno tiene que tener para poder llegar a fin de mes? Bueno, ¿no? Eso que vos decís, claro, la característica de la época es el pluriempleo, que es algo que quedó también marcado, señalado y discutido cuando fue en su momento la eliminación de la 4ª categoría de ganancias. Por muchas personas por ahí, por ejemplo docentes, terminaban pagando ganancias porque justamente tenían distintos cargos directivos en distintas escuelas porque no les alcanzaba con un solo sueldo. Y entonces está pasando un poco ese fenómeno, ¿no? Uno busca, por ejemplo,
si recorre algunos barrios, como puede ser acá cerquita 11, Congreso, uno va a ver, por ejemplo, en los locales, se busca empleado, se busca mozo, se busca repartidor. Y después están quienes dicen, no, lo que pasa es que no quieren trabajar, o hay muchas personas que no quieren tomar estos trabajos. Y después de esa primera lectura, que doy mi opinión personal, me parece que nadie no quiere buscar trabajo, sino que ese trabajo está en malas condiciones, por ahí es trabajo no registrado, es trabajo mal remunerado, es un trabajo que es por muchas horas y a las personas no les alcanza para poder vivir. Entonces, lo que pasa también es que se empieza a deteriorar la calidad del trabajo y se produce eso que decís vos, Lu. Por ejemplo, muchos de nosotros pasamos quizá mucho más tiempo viajando hasta nuestros lugares de trabajo, que eso también son estresores, ¿no? Son situaciones que van generando un clima también de cuando uno llega, ya también llega cansado a hacer sus actividades, porque por ahí viaja y viaja mal. Entonces todo esto con las reformas laborales de pronto se podría contemplar, porque si vos tenés repartido... Estoy pensando en las múltiples aristas que tiene el tema. Claro. Si vos también tenés menos cantidad de horas del trabajador en la fábrica, tenés también gente viajando en distintos horarios, no todos a las 7 o a las 8 de la mañana. Exacto. Entonces se te alivia un poco el transporte público y la gente viajaría un poco mejor. Aparte de analizar las áreas de trabajo, ¿no? Porque no todos los trabajos demandan el mismo tiempo. Entonces hay veces momentos en los que un empleado está en un lugar de trabajo, ya cumplió su tarea y simplemente por terminar de cumplir una jornada laboral se queda. Entonces yo creo que es muy importante poder estudiar los distintos sectores y poder analizar, ¿verdad?, en qué áreas puede ofrecerse distintas jornadas laborales. Siempre poniendo obviamente límites para que justamente al estar claras las reglas, por lo menos, podamos exhortar a tanto empleadores como empleados y como a todos los sectores que están involucrados en lo que es la actividad laboral, cumplan con esas normas, ¿no? Sí, eso que decís vos también, Lourdes, vos recordabas que las leyes laborales son de qué año, de qué época. Sí, de 1929. Claro, de la época de la Gran Depresión, ¿no? Simplemente donde el contexto económico mundial era otro. Ha habido modificaciones, pero la verdad es que no, o sea, lo importante es poder hacer un estudio a fondo lo más posible, y que puedan aportar los distintos especialistas para poder llegar a la norma mejor, entendiendo que la dinámica es todo el tiempo. No, y que va cambiando, y que ya no es que las leyes vayan quedando, no es que las leyes vayan quedando, no sirvan, sino que quedan viejas simplemente, y obviamente en el contexto que nos encontramos, terminan siendo vetustas para la actualidad. Totalmente. Y la Además creo que la pandemia, ¿no?, nos dejó grandes aprendizajes. por supuesto. Pero seguro. Fue un hecho... Pero sin duda. Sí. El mundo ha cambiado, obviamente, y bueno, las leyes tienen que también ir acompañando esos cambios que se van generando. De hecho, ahora, digamos, ya que traíamos la época de 1929, lo que trae, entre otras cosas, es las migraciones internas, ¿no? Dentro del campo empiezan a venir a las ciudades, empiezan los barrios populares, las villas miserias, porque todos los trabajadores que estaban trabajando en el campo, precisamente como no podían ya exportar, no había trabajo agropecuario, empezaban a buscar trabajo vinculado a la industria, a las ciudades. Ahora hay una tendencia, si se quiere, muy distinta al respecto. Creo que muchas personas saturados de las grandes ciudades buscan otros lugares para poder vivir, incluso por los costos, porque no es lo mismo vivir en una gran ciudad que vivir en las afueras, es mucho más económico, pero la contraparte de esto es que tampoco nuestros medios de transporte se han modernizado demasiado como para poder brindarnos conectividad. Sí, que todo sea más rápido y que sea más eficaz. Claro, y más sustentable, que es como esta gran palabra de la época, que me parece que hay muy pocas políticas que van en ese sentido y que es algo que un Congreso del futuro debiera, sin lugar a dudas, poner eso en primer plano, ¿no? La sustentabilidad de la ciudad. Y si ahora tenemos también un concepto totalmente modificado sobre que en realidad lo que importa es nuestro rendimiento, nuestra productividad, y no lo que decía Arelis, la cantidad de horas asiento que cumple el trabajador detrás de una máquina. Independiente de la cantidad de tiempo que estés sentada en el trabajo, ¿no? No, lo dije de una manera figurativa para no decir hora trasero. Hora trasero, para poder cumplir. Y cómo han influido las tecnologías en aliviarnos el trabajo y ayudarnos a hacerlo más rápido. O sea, hay muchas aristas y en ese sentido está bueno ver el derecho comparado para ver el fundamento de otras legislaciones
a ver si se puede aplicar o no, pero solamente desde ese lugar que nos den información para ver cómo mejorar y modernizar todo lo que son las reformas laborales que se aspira a alcanzar acá en nuestro ámbito legislativo. Así es. Bueno, nos acercamos más allá del aniversario de la nieve, como decía Arelis, nos acercamos a el 9 de julio, que es la fecha de la independencia de la Argentina, que va a tener este año la particularidad que va a reunir a todos los líderes políticos en Tucumán, con esto que se va a llamar Pacto de Mayo, que finalmente lo que le sigue al debate por la ley de bases. Muchos expresidentes también fueron invitados, y bueno, muchos no, porque no hay muchos expresidentes vivos, pero los que están vivos fueron convocados e invitados a participar de este Pacto de Mayo, y bueno, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner agradeció la invitación, pero dijo que no va a formar parte. Los puntos de este Pacto de Mayo, de este pacto que tiene como objetivo poder refundar, ¿no?, las bases para esta nueva Argentina, se le parece a otros pactos, ¿no? A ver, vamos a compartir un tuit oficial que habla sobre justamente los detalles de este Pacto de Mayo. Desde la red social Twitter, la cuenta de oficina del presidente dice... Ahí dice el presidente Javier, que yo que estoy un poquito más cerca, que el presidente Javier Milei convoca a las... Sí, yo tampoco te digas que veo mucho, pero bueno, pero digo acá un poquito más cerca, convoca la firma del Pacto de Mayo durante la vigilia de este 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán. Después tengo recomendaciones de empanadas de ahí, que son un espectáculo que están muy cerca de la Casa Histórica, en el mismo lugar donde hace 208 años se firmó la independencia de nuestra patria. Nos reuniremos para forjar el futuro de la nación argentina, signando el pacto que porta el espíritu de la libertad y la esperanza de la Revolución de Mayo y la determinación de nuestros padres fundadores. Y ahí debajo está la invitación, ¿no? La invitación, Acta de Mayo. Padres fundadores me suena muy a la película esta de Estados Unidos, ¿no? Es como ¿cuál? La de... La expiación, creo que se llama. No me acuerdo. Habla de los padres fundadores, pero bueno. No me acuerdo, ahora, la verdad, como vamos a tener la base naval, tenemos que irnos ayornando. Perfecto. ¿No? Bueno, y hoy es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Hoy es 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Bueno, dice dentro de los puntos... ¿Los leo yo o los tenés vos ahí, Lu? Sí, los tengo acá. Leo algunos y vos seguís. Dale. La inviolabilidad de la... Vos, Ariel, también tenés ahí tus apuntes. Sí, también los tenés ahí. Listo. ¿Los tenés a mano vos? Sí, los Bueno, léelos vos, dale. Empezando desde el primero, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público al 25% del PBI, Exacto. Una educación inicial, primaria, secundaria, útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, la rediscusión de la coparticipación federal, de impuestos para terminar con el modelo extorsivo que padecen las provincias, avanzar en la explotación de recursos naturales con el compromiso de las provincias de hacerlo, una reforma laboral, mira qué interesante, que era lo que hablábamos, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, eso sería muy importante, una reforma previsional sostenible y que respete a quienes han contribuido, y la apertura al comercio internacional de manera que Argentina sea protagonista, o sea, ¿sí? Volver a poner a Argentina en la escena del comercio global, del mercado global, ¿no? Claro, del mercado internacional. De la libre competencia. Sí, bueno, algunos ya dijeron que no van a formar parte de... estaba haciendo así porque me estaba encandilando la luz y quería ver que teníamos un compañero que le agarró un ataque de tos y quería ver de qué se trataba. No, decía que algunos, bueno, ya dijeron que no van a formar parte, que no van a asistir. Estoy hablando específicamente de gobernadores y, bueno, obviamente de provincias no afines políticamente. Y, más que nada gobernadores del norte van a estar ahí y algunos gobernadores, en este caso
del centro también, salvo los que, bueno, por supuesto, el gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Córdoba, por sus cuestiones políticas también no van a estar presentes. Exactamente. Bueno, en un ratito vamos a seguir con los detalles porque estaba la invitación por ahí, también algunos detalles de color sobre qué características va a tener este pacto, pero tenemos que hacer una pausa, chicas, ¿les parece bien? Vamos a la primera pausa y en un ratito seguimos con más información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bueno, lo comentábamos al principio. Hoy Are decía que se cumple un aniversario de una ley muy importante, que es la ley Brisa. Are se tomó el trabajo de fijarse qué es lo que trae esta ley y en qué contexto nace. A ver, contanos vos, que hiciste todo un trabajito de investigación. Bueno, hoy es el 6º aniversario de la promulgación de esta ley y la preocupación es que se habla de que hay 150 hijos que en este primer semestre han quedado sin madres por femicidios, ¿sí? Bueno, yo voy a hablar un poco después, Lourdes es completa, pero yo voy a hablar un poco sobre lo que es esta ley. Esta ley lo que hizo fue crear un régimen de reparación económica para los niños que son justamente víctimas, o son las víctimas colaterales de los femicidios, ¿no? Entonces son ellos los destinatarios, los menores de 21 años, y en caso de las personas con discapacidad son de por vida, ¿sí? Tienen que ser argentinos o residentes. En cuanto a lo que es el monto, lo que establecido por esta ley es lo equivalente a un haber mínimo jubilatorio, y solamente se extingue en caso de que el victimario sea sobreseído o sea absuelto por no poderse comprobar su vinculación con el femicidio, sí. Y también puede quedar sin efecto si el hijo o hija se ausentan del territorio por más de 2 años. Ahí también queda. Se va a vivir a otro país, ya no puede seguir en el exterior cobrando esta remuneración. Esta reparación, claro. Claro, es una reparación, está bien lo que entonces, aparte es compatible con la asignación universal por hijo y con regímenes alimentarios, también es compatible, o sea que se pueden cobrar las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, ya decíamos que los titulares son los menores de 21 años o las personas con discapacidad de por vida. ¿Quién administra esto? ¿Quién lo va a administrar? Bueno, aquella persona que acredite que tiene al menor a su cargo, ¿sí? Claro. Es la persona, no puede abuelos, ser tíos, por algún vecino. Exactamente. Claro. Nunca en el caso de los perpetradores. O sea, en ningún caso puede... Bajo ningún punto. No, no puede ser el perpetrador o autores o coautores incluso de los delitos no pueden. Los recursos deben estar previstos en las partidas presupuestarias de los organismos que tienen que implementar la medida, y también incluye un derecho de cobertura de salud, no solamente es la reparación económica, sino la parte de salud. Sí. Perdón que te interrumpí, estoy pensando, ¿qué pasará? Porque obviamente estamos hablando de víctimas colaterales de femicidios, ¿no? Sí. Niños que quedan con su madre asesinada y su padre muchas veces preso, como resultado obviamente distanciados de esos hijos como resultado de ese femicidio. Sí. ¿Qué pasará a la inversa? ¿No? En casos donde hay asesinatos por parte de madres hacia los padres, porque igual esta es una remuneración hacia los hijos, pero no sé si la ley los contempla esos casos. Me parece que sí, porque de alguna forma es violencia de género. Sí, si bien está enfocado y nació a raíz del femicidio de Dayana Barrio Nuevo, ¿verdad? Que por eso la ley se llama Brisa, que es la hija, la más pequeñita. Tenía los gemelos, ella tenía ¿no? 3, tenía dos gemelos de 7 y Brisa de 2 años. Está contemplado incluso de asesinatos de madres que no sean por femicidio también. Se extendió la práctica. Está bueno eso. ¿Sí? Por ejemplo, entran a robar y la matan, y los chicos quedan desamparados. Sí, se extendió hasta ahí, pero bueno, es un poco la práctica de lo que es la ley, ¿no? Bien, interesante. Sí. Bien. Bueno, a propósito de esto, y hablando un poquito de lo que son las estadísticas, revelan, en este caso la Casa del Encuentro, que es una asociación civil, revela que 7 de cada 10 femicidios en Argentina se cometen por la pareja o expareja de las víctimas. Y muchas veces 7 de cada 10, o sea, los números son escalofriantes. Por otro lado, suelen ser los padres de los hijos e hijas que quedan huérfanos al mismo tiempo. O sea que son madres muertas, lo que vos decías recién, Meli, madres muertas, padres encarcelados, o padres prófugos, o padres que se suicidan. Suicidados, sí. Lo concreto es que ese padre también está perdido para los niños, o sea que ahí tenés directamente un cero a la izquierda. Y de hecho la justicia en la mayoría de los expedientes les quita los derechos sobre ellos. O sea que por más que estén presos y que después salgan, es muy difícil que el padre vuelva a tener la tutela de los hijos. Y esto también con lo que decía Are, también en caso de que se extienda y cómo es la legislación desde ese lado. La mayoría de los hijos e hijas de las mujeres que han sido asesinadas pasan a vivir con familiares que asumen la responsabilidad de criarlos y mantenerlos. La tía de Brisa
que hoy tiene 12 años, hoy Brisa tiene 12 años, tenía 3 hijos y desde el asesinato de su hermana cría y mantiene 6 junto a su marido Marcelo. Claro. O sea que ahí ya tenés por también reparación. Un aumento, ¿no? En los gastos, el tener que manejar las finanzas, el mejorar la economía, porque realmente es más costoso. Porque uno de los fundamentos justamente es poder tratar de mantener a los hermanos juntos, no separarlos, que si no hay forma de hacerlo, ¿qué hace la familia? Pues se reparte a los chicos para poderlos mantener. Claro, entonces era una forma de que esta reparación económica ayudara a eso, a mantener a los hermanos juntos en caso de que fueran varios. Muchas veces los hechos trágicos contra las mujeres suceden, además, muchas veces, no en todos los casos, en ambientes de muchísima vulnerabilidad, ¿no? Sí, mucha pobreza, precariedad. Claro, muchas veces, claramente, la violencia de género no distingue clases sociales ni recursos económicos, pero muchas veces estos femicidios generan o producen más dolor o más consecuencias en contextos de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, es una ley para mí que realmente cambió la vida de muchos niños, porque por eso que decía Arelis, quedaban no solamente a veces testigos directos de esa violencia, sino totalmente desamparados, y tristemente otros en la familia que podían acogerlos, que podían darles cariño o amor, no lo hacían exclusivamente porque no tenían los recursos para hacerlo. Bueno, sobre este tema incluso vamos a poder charlar con la próxima invitada, que está absolutamente en todos los temas vinculados a la familia y a la niñez. La diputada Campagnoli, que está del otro lado. Hola, diputada, ¿cómo le va? Gracias por estar ahí del otro lado, ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, buen día. Estábamos conversando acerca de la ley Brisa porque hoy se cumple un aniversario de su sanción y bueno, estábamos reconociendo qué importante es esta ley para muchos niños y muchas niñas. Sí, por supuesto. Hoy, desgraciadamente, tanto la violencia de género como el abandono de niños, como la venta de niños, que el otro día tratamos en la Comisión de Legislación Penal, nos convocan a poner una mirada. Hoy hablaba yo con una especialista en familia que me decía que hay 2.200 niños en estado de adoptabilidad y 9.000 que no van a ser adoptados, tal vez porque tienen más de 2 años y la gente siempre quiere beber y que están en casas, en hogares o de tránsito o institutos. Entonces, leyes como fue una ley Brisa que da el acompañamiento a aquellos niños que han perdido a sus madres, pero tantas otras cosas. Yo el otro día lo hablaba con un periodista, ¿no? Nos la pasamos poniéndole nombres de personas que han muerto a las leyes, ¿no? Qué importante que podamos prevenir y que podamos legislar de tal manera que estos episodios no vuelvan a ocurrir. Sin duda, porque en general también es algo que suelo decir, diputada Campagnoli, que detrás de esos nombres propios, en general, hay historias de mucho dolor y que, por suerte, esta sería la parte positiva, si se logra que una ley lleve ese nombre propio, también logra humanizarse, ¿no? Esa ley, ese contenido, ese texto que muchas veces es frío, porque son letras muertas escritas en un papel, pero cuando llevan ese nombre propio y uno puede recuperar la historia en espacios como sinceramente uno puede entender cuánto le ha cambiado la vida ese caso puntual emblemático a la sociedad. Así es. Esa es la importancia que tienen a veces lograr los consensos para lograr determinadas leyes que tengan que ver con lo que le pasa a la gente todos los días, ¿no? Diputada, ¿qué pasó ayer o cuáles son los temas más relevantes de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, a donde el caso Loan, me imagino, sin lugar a dudas, está atravesado la discusión entre ustedes, entre los diputados, y todo lo que hasta acá se conoce respecto de la trata de menores? Sí, en realidad eso lo tratamos el martes. Tuvimos Comisión de Familia ayer y antes de ayer. Ayer vimos tema de ludopatía y fue informativa, y el otro día, el martes, también fue informativa. Vinieron distintos especialistas, entre ellos la madre Peloni, la madre Marta Peloni, Atilio Álvarez, que es un histórico defensor de niños, oficial, no, asesor de menores e incapaces,
hubo otros penalistas, porque se trataba un proyecto de que tenía dictamen de comisión del Senado, de la senadora Lozada, sobre venta de niños. Hay veces que el contexto nos obliga o nos lleva a legislar apresuradamente, y fue muy claro, tanto Atilio Álvarez como un penalista, el doctor Velasco, que decía que este tipo penal que se buscaba modificar incorporaba la venta remunerativa de niños. Y muy bien, la defensora de niñez, Marisa Graham, decía que aunque sea gratuito, a un niño no se lo regala. Es decir, que el delito no es porque me paguen, sino que el delito sería la entrega de niños. Y muy bien, ahí el penalista marcó que si nosotros le incorporamos el requisito de remuneración, es decir, que sea por venta de dinero, seguramente un juez va a aplicar la ley anterior, que es más benigna, y quedará el delito sin sanción. Entonces, no siempre hay que apurarse, hay que tomarse el tiempo. Yo ayer lo decía con la ley de maltrato animal, también le decía al diputado Arabia, yo estoy de acuerdo, soy amante de los animales y en especial de los perros, pero que las penas sean 5 veces más que lesiones a humanos me parece excesivo. Uno tiene que buscar la coherencia con todo la articulación de la legislación penal. La interrumpo ahí un segundo. A ver, solo para entender el punto de vista, ¿no? Para poder intercambiar. ¿Por qué excesivo en términos que en definitiva del otro lado lo que estamos teniendo es un sujeto que tiene que ser sancionado por su crueldad? Digamos, ¿cuál sería la diferencia entre que afecte la vida de un humano o de un animal, si en definitiva los dos son seres sintientes? Y lo que se está sancionando es la actitud del cruel. Claro, yo te lo explicaba de acuerdo a la composición integral del Código Penal. El Código Penal está dividido en capítulos, donde los distintos capítulos que integran, que los artículos integran, es los bienes jurídicos protegidos. Okay. Entonces, el bien jurídico protegido, que es la vida humana, está en un capítulo y tiene una determinada escala penal. En el Código Penal no está incorporado como un valor a proteger el animal, a quien yo creo que hay que proteger, por supuesto, y repudio cualquier maltrato o crueldad con un animal. Eso es la ley de animales. Entonces, vamos a modificar el Código Penal, lo tenemos que hacer de una manera integral, porque si no te quedan cosas sueltas. Yo no estoy diciendo que no tenga que tener una pena importante, lo que estoy diciendo es que tiene que estar articulada con los bienes jurídicos protegidos. Perfecto. Entonces, yo creo también, y se lo marqué al diputado, o lo marqué hoy en una entrevista que me hicieron, que también deberíamos buscar la manera que todas aquellas personas que aman los animales, pero no tienen los recursos económicos a veces para darles el tratamiento adecuado. Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado que la perra que yo amé, que tuve 12 años, bueno, un día se descompuso y la tuve internada en una clínica veterinaria y el año pasado fueron 170.000 pesos que me costó esa semana. Sí. Conozco y me pasó ese lo mismo. dinero a hoy, qué sé yo, 500.000 pesos. No me resultó sencillo pagarlo el año pasado. Sí. Entonces, hay mucha gente que no lo puede pagar. Entonces, en los municipios deberíamos incentivar, junto con esta ley, no solamente el castigo, sino también ver cómo hacemos para que aquella persona que no tiene los recursos económicos para poder bancar un tratamiento veterinario que muchas veces los animales necesitan, puedan acceder a ello en un municipio. Es decir, que promover otras acciones, no solamente el castigo que tiene que estar contra el maltratador, que a veces te indigna cuando te muestran imágenes en redes o de hechos que han ocurrido, sino que también de qué manera hacemos que, porque el articulado también dice que castigar a aquel que abandona un animal en la vía pública o en predios públicos o privados.
Sí. Los predios privados son los refugios. Yo los 2 perros que tuve los rescaté de un refugio. Es decir, no está mal si vos no lo podés tener en tu casa, dejarlo en un refugio. Lo estás dejando en un lugar que es privado, pero que se dedica justamente a cuidar perros, para que no estén en la calle. Claro. Entonces, hay veces que uno legisla por lo que está ocurriendo y en el apuro no cuida determinados detalles que como legisladores que administramos intereses en conflicto, como lo decía ayer, tenemos que equilibrar y tenemos que dar la mejor ley posible, ¿no? Súper interesante. Diputada, le pido si en 1 minutito, 2 minutitos, por una cuestión de tiempo, no por falta de interés, por supuesto, nos puede resumir en qué sentido podría regularse el problema de la adicción al juego en los menores, ¿no? Porque ellos, como nunca antes, tienen acceso directo a estas plataformas de apuestas. Así es. Vos imaginate que vos antes cuando yo era chica o más joven, si vos te querías jugar al casino, te tenías que agarrar el auto y irte a Mar del Plata, porque los casinos estaban prohibidos en la ciudad de Buenos Aires. En la década del 90 aparecieron los bingos. Tenías que tomarte el colectivo, vestirte e irte al bingo. Hoy podés apostar desde la cama, desde abajo de la frazada, con un clic ya estás apostando. Sí. Entonces, esto se ha disparado en la pandemia, donde los jóvenes no solamente no tenían clases, sino que no podían salir ni ver a sus amigos. Entonces, ¿qué sabemos de la ludopatía? La ludopatía, los ludópatas en general, que siempre fue una adicción de adultos, hoy lo tenemos en nuestros menores. Yo empecé el año pasado con este tema. Este año ya hay 18 proyectos que presentaron este año distintos diputados, pero el año pasado yo en soledad empecé con este tema. ¿Por qué? Porque algunos docentes me decían que sus alumnos no estaban yendo al comedor, y cuando les decían a sus padres, che, mire que Pedrito se queda en el recreo y no va al comedor, pero ¿cómo que no está yendo si yo le mando la plata a su billetera virtual para que pague el comedor? Bueno, la está usando para otra cosa, evidentemente la estaba pagando con esto. Entonces ahí empecé a investigar más el tema y obviamente, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes? Con los jóvenes y con los niños, a partir de 13 años pueden tener billeteras virtuales con autorización de sus padres. Entonces, si vos no seguís el dinero, es decir, esto obviamente que demanda una mayor atención de los padres hacia lo que están haciendo sus hijos, que la vorágine que nos lleva siempre la Argentina, a veces nos distraemos de estas cosas y permitimos que nuestros hijos no bajen a comer o que estén con el celular en la mesa y no nos damos cuenta que a veces están afectados en su autoestima. ¿Por qué? Porque obviamente ahora estamos empezando a prestar atención a esto, pero un chico se aislaba. ¿Por qué se aislaba? Porque miente, porque la ludopatía es una adicción silenciosa y te lleva a aislarte, a no comunicarte, porque mentís para conseguir dinero, porque crees que vas a poder recuperar el dinero que perdiste y volvés a jugar. Y eso te mete en una vorágine. Y porque la adicción es no decir, precisamente. Claro, totalmente. Y si encima hoy vos salís a la calle en Buenos Aires y tenés bombardeo de publicidad en los colectivos, en el subte de casas de apuestas online, te metés en un diario online y tenés 15 segundos de una publicidad que si te registrás te dan 15.000 pesos para que apuestes. Obviamente, primero apostás con eso, después apostás con la tuya. Todo es una rueda que te lleva a una adicción, porque los chicos apuestan mientras ocurren los partidos en el mundo. Entonces, porque está atado ya ni siquiera les preocupa si su equipo gana o no, porque están viendo si el VAR, cuando la pelota sale afuera, si el VAR, apuestan hasta ese momento si el VAR va a decir que sí o que no es afuera. Es decir, todo hace que se pierda el ludo, es decir, el juego, y todo se convierta en una apatía, en una adicción, en una patología. Entonces, ¿qué es lo que decía yo el año pasado con mi proyecto? Y este año lo reforcé con uno especial para ludopatía infantil, entendiendo que hay muchos intereses en el juego. Están los Cristóbal López y los Angelici de la vida, influyendo para que nada cambie, pero en ludopatía infantil atravesamos a toda la sociedad. Todos los diputados están de acuerdo con que tenemos que hacer algo. Bien. Entonces yo del año pasado vengo diciendo que no se puede apostar con tarjetas de crédito para que no te endeudes, que solamente puedas usar tarjeta de débito, que es el dinero que vos tenés en cuenta, que no puedas usar la tarjeta alimentar. Hoy vos podés apostar con la tarjeta alimentar, podés apostar con la tarjeta del plan potenciar también, que se prohíba eso, cualquier tarjeta del ANSES que se prohíba para el juego, que tengas que tener una verificación biodigital para poder verificar verdaderamente que no sea un menor de 18 años. Claro, que haya más barreras que exacto, impidan pero además que vos cuando te registres, aunque seas un adulto también,
tengas un registro de lo que vas consumiendo, del tiempo que estás en pantalla, que tengas un usuario, que puedas ver, che, no me estoy dando cuenta y por más que sea poquita plata que voy apostando, aposté 500 veces 1.000 pesos. Claro. ¿Entendés? Entonces, que uno vaya teniendo un registro. Claro. Entonces, esto ¿qué es lo que está pasando hoy? Nosotros vamos a poder regular lo que es legal, no lo que es ilegal. Y hoy también hay apuesta ilegal. Todas las plataformas legales son las que terminan en bet.ar, pero también hay apuestas ilegales, que esas tenemos que ya ahí hacer un trabajo que estamos haciendo con las billeteras virtuales para que identifiquen a dónde van las mini transacciones muchas veces, que son los cajeros. Yo ayer me metí en Facebook, si vos pones cajero de apuestas online en Facebook, te aparecen un montón de personas que hacen de cajeros, que son ilegales, que a vos te piden plata. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Muchos chicos hacen de cajeros con sus amigos y hay un capitalista arriba que es el que después te da la plata para que vos le pagues a los que apostaron y ganaron. Pero muchas veces se borra ese capitalista. Sí. Y vos tenés que salir a dar la cara. Y perdés a tus amigos, mentís porque tenés que juntar plata para pagarle al que apostó, que creyó en vos, porque vos le dijiste que tenías vínculo con el capitalista. Y esto ha redundado en que muchos chicos se quiten la vida porque no han podido afrontar las situaciones. Entonces es un tema que nos ocupa, es un tema que nos preocupa. Ayer yo presenté un proyecto justamente para felicitar a Vélez Sarsfield, al club de Vélez Sarsfield, que renunció a una publicidad millonaria mensual de más de $400.000 por mes para tener la publicidad de una casa de apuestas online, creyendo que tiene que comprometerse Vélez Sarsfield con combatir la ludopatía infantil, ¿no? Y lo importante es que ese proyecto lo firmó gente de Frente para la Victoria, de La Libertad Avanza, de Hacemos Coalición Federal, de la Coalición Cívica, del PRO, del radicalismo. Esto es un tema que convoca a todos y tenemos que avanzar para poder frenar este flagelo que está llevándose puestos a nuestros jóvenes con una adicción que no solamente cuesta dinero, sino que cuesta ansiedad y estados anímicos y salud mental de nuestros jóvenes y de nuestros adultos también. Diputada, muchísimas gracias, que tenga un muy buen día. Interesante charlar con usted. Muchas gracias a ustedes por la atención. Gracias. Hasta la próxima. La diputada Marcela Campagnoli, que pasaba por parlamentarias y nos contaba claramente los pormenores, los detalles de todas las cuestiones, todos los proyectos que pasaron por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, con un temario variado, pero recogiendo distintas problemáticas que tienen a los protagonistas, como los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Desde este problema de adicción al juego, que se está reconociendo y que se está tratando de legislar para poder limitar y restringir o generar mayores barreras para poder impedir el acceso de los chicos a algo que termina realmente en una pesadilla en la vida de ellos y de sus familias, sin lugar a dudas. Y el otro tema vinculado a los delitos asociados a los menores de edad, y algunas cosas que también me parece interesante para recoger, que seguramente lo vamos a charlar después de la pausa, que es lo que dejó el principio del debate por la ley Conan, la ley de maltrato animal, de generar mayores penas. Ella decía, ojo que muchas veces nos vamos en discusiones más punitivistas, sí, pero no estamos haciendo nada para acercar al revés, mayor protección hacia los animales, como puede ser asegurar que si está pasando una enfermedad o si requiere una atención especializada, las personas no terminen endeudadas en ese camino o no terminen abandonando al animal porque no pueden hacerse cargo de esos tratamientos médicos, que también me parece muy, muy serio y muy pertinente. Tenemos que hacer una pausita, tenemos que irnos a un nuevo corte, pero me parece que todo lo que se conversó el martes y el miércoles en las comisiones son realmente temas súper interesantes, y se empiezan a conocer también las agendas, más allá de lo que dejó la ley de bases, ¿no? Que por ahí gran parte del debate durante estos 6 meses estuvieron abocados, si querés, más a la cuestión económica, y ahora empiezan a aparecer otros temas instalados en la agenda que vale la pena ir recuperando, y me parece siempre súper enriquecedor este intercambio de conocer por qué piensan lo que piensan nuestros diputados y nuestras diputadas, y por qué se inclinan en un sentido a favor o en contra en los debates. Todo tiene su razón de ser. Hacemos una pausa cortita, ya seguimos con más.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Bueno, acá estamos, después de la pausa, acompañándonos y acompañándolos hasta las 13:30 con toda la información. Se viene el tema de pensar, bueno, estuvimos transitando todo este tiempo sin presupuesto. Ahora va a haber que empezar porque en septiembre, ¿no? Lourdes es la época, la fecha en la que se presenta. Sí, la que se presenta el presupuesto. Después el ministro de Economía puede defenderlo, venir, contestar preguntas o simplemente cumplir con la parte formal. Lo que no puede esquivar es pasar por el Congreso el informe del presupuesto. Después, si quiere, lo defiende, por así decirlo, contesta preguntas o no. Exactamente, bueno, es ya pensando, todavía estamos con un presupuesto prorrogado, esto hay que decirlo, con todas las cuestiones que han ido apareciendo, no solamente del dólar, de la economía, de la baja del déficit a nivel estatal y bueno, algunos de los puntos, en este caso, que envió el Ejecutivo, tiene que ver con, bueno, son más de 50 carillas en el que sostiene, en este caso, apuntar a asistir a los más vulnerables, modernizar el Estado y fortalecer la seguridad y defensa. El equilibrio fiscal será un compromiso ineludible. Esto es lo que ya habían adelantado desde el gobierno de Javier Milei. Luego de las sanciones de la ley base y del paquete fiscal, por supuesto, llevaron 6 arduos meses todo este trabajo y se anticipó que el oficialismo tendrá por delante con este tema una discusión también muy compleja bajo el desafío de construir mayorías y en un nuevo episodio donde pesarán los gobernadores. Siempre los gobernadores interviniendo un montón desde lo que tiene que ver con la coparticipación, por ejemplo, que es algo que hablábamos hoy más temprano, digo, cuál es el peso, cuál es la influencia que tienen los mismos en este tema y que también se incluye al trabajo en Corte Suprema y a las dos cámaras. Pero bueno, puntualmente este documento de 57 carillas se realizó una descripción del contexto macroeconómico, los lineamientos y prioridades generales de las políticas presupuestarias y financieras y las relaciones fiscales con las provincias. Se va a presentar también un análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2024, luego que al asumir Milei decidiera prorrogar el presupuesto 2023. Recordamos que cuando estaba por darse el inicio de elecciones generales, antes de las elecciones generales, decidieron, en realidad Javier Milei le pidió al entonces ministro de Economía, Sergio Massa, que pudiera posponerse el análisis y el debate del presupuesto para después de las elecciones. Bueno, esto al final no se dio, se terminó prorrogando y se estima que este año concluirá con una inflación de 139,7% y un dólar oficial, por supuesto, a 1.016 pesos. Recordemos que el oficial está a 900 y pico ahora. Ayer bajó igual el dólar blue, ¿no? Si no me equivoco, bajó a 1.416, 3-4 pesos bajó. Y los bonos argentinos se dispararon. Mantener el equilibrio fiscal será un compromiso ineludible del gobierno, priorizando el acompañamiento social de los sectores más vulnerables, revalorizando el trabajo como elemento organizador e integrador de la sociedad y profundizando la modernización y simplificación del Estado con el objetivo de lograr un servicio público eficaz y eficiente para el año 2025. Mucho defensa nacional, mucho seguridad interior para lo que es el resguardo de la soberanía territorial y por supuesto con la mira siempre en el equilibrio fiscal y la baja del déficit. Claro, que son los puntos que leía también Arelis que van a formar parte del Pacto de Mayo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, otro de los temas, lo que recién hablábamos recién, mira, así hablo, con la diputada Campagnoli. Ustedes saben que, Are, ¿tus hijos qué edades tienen? No, ya están grandes, 25, 24 y 19. Bueno, yo tengo hijos un poquito más chiquitos, entrando en la adolescencia, y si hay algo que se ha extendido mucho es la preocupación sobre lo que conversábamos recién, ¿no? La cercanía y todos los riesgos que supone que los chicos están con las pantallas, que están con los celulares, que están jugando a los juegos online. Y en ese contexto suceden dos tipos de delitos. El grooming, que es precisamente aprovecharte que del otro lado y a través de la tecnología hay un menor para poder ejercer cierta presión sobre el niño y después extorsionarlo, pedirle fotos íntimas, incorporarlos a redes de pedófilos, que está pasando y mucho. Y el otro es la adicción al juego. Porque la adicción al juego se ha también modernizado, no la adicción al juego, sino estos sistemas de apuestas se han modernizado y ha interpretado que
también en contextos de crisis económica crecen mucho, lamentablemente, estos problemas. Y los niños pueden, como nunca antes, tener acceso a billeteras virtuales, es decir, tener dinero, tener recursos y ponerlo a rodar o a jugar en redes que están ahí desarrolladas para captarlos. Sí, por supuesto. Bueno, esto también es un tema en el que muestra mucho la vulnerabilidad de los sistemas a la hora de investigar, ¿no? También, y esto que decíamos con el caso Logan, de cómo fueron saliendo, bueno, como sospechosos un comisario, una funcionaria municipal, ¿no? Y apenas ahí rascando también la pintura, ¿no? Son cosas que realmente dejan muy expuestos a los más jóvenes. Pero hablando también de esto de las ciberapuestas y la ludopatía, que asistieron representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, movimientos sociales de loterías y casinos, porque también se iba a aplicar una especie de multa para aquellos que que fueran loterías o casinos y que no cumplieran con lo establecido para resguardar a los menores, que se considere cuando un menor, en este caso, cae en el tema de la ludopatía y la adicción al juego, que por todas las publicidades que vemos normalmente cuando andamos por la web, que sea considerado una estafa. Esto es uno de los puntos por ahí en el que hicieron más foco los especialistas, que fueron bastantes, los que estuvieron llegando ayer a la Casa Parlamentaria. Pero bueno, continuando un poco con esto que les venía contando, también a partir del tema ludopatía, vamos a la próxima. Realmente es importantísimo porque Fernando Soto, por ejemplo, que es uno de los representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, resaltó el tema de la coherencia en los proyectos, ¿sí? La coherencia en los proyectos y la importancia, la necesidad de que en este caso estén todos enriqueciendo cada uno de los puntos de vista, ¿no? Los proyectos, esto cuando hablamos de que un niño no debe tener acceso a esto, de qué pasa cuando el joven se endeuda, quién es el que se hace cargo, qué tipo de educación hay en la escuela también con respecto a la ludopatía, porque parte de la ludopatía infantil es porque hay un libre acceso, porque no hay un referente adulto, que eso también es otro tema que lo pidieron, que haya un referente adulto en manejando el tema de las redes sociales de los más chicos. Digo, a ver qué entras, qué chusmeás, si entras a YouTube, qué vas a ver. Lo que pasa es que estar más encima. Gran parte de los proyectos también, a mí me pareció súper interesante, que van sobre la figura del influencer, ¿no? Sí, por el supuesto. influencer, que no deja de ser lo que conocemos como un líder de opinión, a donde es elegido para liderar estas campañas, donde en tu tiempo libre, mientras te pedís una pizza, bueno, apostá a ver si hace el doble el número 34 de la NBA. A ese pibe, ese líder, ese influencer, no se le puede ofrecer una campaña publicitaria porque sí, a cualquier costo. Pero también ese influencer el día de mañana te puede decir, ¿te querés drogar? ¿Estás aburrido? Bueno, probá con la cocaína no sé cuánto. Bueno, o sea, todo eso tiene que estar regulado de alguna manera. No es que uno puede en los nuevos medios de comunicación irrestrictamente hacer lo que quiere, cuanto quiere, y que las personas capten y convenzan a las audiencias justamente más influenciables, como son los jóvenes, con cualquier discurso. Entonces, además se les ofrece mucho dinero a cambio de estas campañas. ¿Por qué? Porque la plataforma no es ilegal en nuestro país. La plataforma está absolutamente regulada. No está regulada. Entonces, si no está regulada, está permitida. Hay un vacío legal. Nadie se metió hasta ahora a interpretar cómo era esto, que venía creciendo antes tímidamente con los casinos híbridos, que son dispositivos que permiten que apostadores reales puedan combinar ese juego en el paño del casino con un apostador en Hong Kong, en un hotel, que te pone el hotel la posibilidad de que vos puedas jugar en el casino de Buenos Aires. Todo esto viene creciendo, pero yo les digo que hace muchos años, por lo menos hace 15 años que existe el casino híbrido. Pero lo que no había sucedido hasta ahora, que los pibes estén interesados en los eSports, que son todos los deportes electrónicos, toda la parte, o los equipos, estos equipos de gamers, toda esta cosa mueve mucho dinero, mucho dinero, y es muy difícil meterte ahí.
Claro, realmente es muy difícil, complicado. es muy vasto, muy amplio. Hablando, y aparte esto, bueno, a ver, yo también le abro el juego a Ale y a vos, esto de decir, bueno, qué es lo que realmente está pasando, pero a partir de que es un problema de las nuevas eras, ¿no? De la era tecnológica. Es un tema que se viene a dar ahora, ¿no? Y que hace 20 años no lo tenías a lo de la ludopatía infantil, más allá de algún pibe que se podía escapar, que tenía... Antes es como pasaba, Lu, te comento, por lo menos cuando yo era joven, yo soy, siempre lo cuento, yo soy amiga o compartí gran parte de mi adolescencia con Cayetano. Cayetano, el periodista que ahora escribió este libro, donde él se confiesa un ludópata y cuenta que llegó a perder el departamento que le había regalado su abuela. Claro. Bueno, yo formaba parte de ese mismo grupo de chicos, éramos, tenía la típica bandita de cuando sos adolescente, listo. ¿Qué hacían los varones? Jugaban al póker. Y en ese momento era la juntada, era el póker. Jugaban, qué sé yo. Apostaban. Claro, y siempre era por dinero, o sea, nunca jugaban por lo que decía la diputada, lo digo, nunca jugaban por el placer de jugar, de que como en la playa, que te juntás a jugar al truco o al, no sé, o a la casita robada. O sea, era la apuesta atravesaba esas adolescencias. Nosotras, las chicas de ese grupo, estábamos ahí, tomábamos café, no sé, estábamos acompañados porque nosotras las mujeres no participábamos de eso. Yo ni me interesaba, además de que me aburría tremendamente. Pero esa juntada, la juntada, no era ni ir al boliche, ni ir a comer un asado a no sé dónde, era a jugar a las cartas. Y todo era por guita, todo el tiempo mucho. Y se empezó a volver algo muy instalado entre aquellos jóvenes. Sí. Hoy esa tendencia es el celular. Es el celular. Yo lo estoy hablando abiertamente con mi hijo porque, por ejemplo, me van a ver muchas veces en las pausas que me llegó el mensajito a Ari y me dice, ma, ¿me transferís plata porque estoy por ir a almorzar? Porque es el horario del almuerzo al colegio. Sí, obvio, ¿cuánto te transfiero? Tanto. Yo transfiero, lo recomiendo un monto que sea usado para la compra de la comida. Exacto. Pero hay padres que pasan mensualidad virtual. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto va a gastar el pibe a lo largo de todo el mes? ¿50.000 pesos? ¿30.000 pesos? Le pasan eso. Y ese chico tiene 13 años. Hoy puede sacar un chico con 13 años una billetera virtual. Sí. Y ese chico ya tiene una billetera virtual y hace con ese dinero lo que quiere. Y a lo que tiene acceso. Porque además parece como muy inofensivo. O sea, el tema es que es un tema totalmente que parece algo tan inofensivo que hasta que no empieza a surgir la preocupación, como decía la diputada, a partir de las escuelas, que por suerte hubo alguien que se dio cuenta de que el chico no está yendo al comedor, no sé, son los casos que empiezan a despertar la preocupación de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero parece algo muy inofensivo, como incluso de los influencers. A lo mejor dice, pero yo no te estoy invitando a que juegues de una manera indiscriminada. No. Entonces puede responsabilizar al otro y decir, es una decisión tuya. Lo que pasa es que la publicidad bombardea, seguro, y no sabemos el que sí lo puede manejar, el que no lo puede manejar, el que tiene más acompañamiento del entorno, el que no lo tiene. Entonces, pero mira, la publicidad, por ejemplo, cuando fue toda la sanción de la prohibición de fumar en lugares públicos, la publicidad fue la clave. Porque la publicidad del cigarrillo estaba asociada al deporte, de hecho. Sí. ¿No? Con la Fórmula 1, el principal anunciante era la marca número 1 de cigarrillos. Era la promotora que se paraba atrás con el paraguas, vestida de rojo, y todo el tiempo te entraba la idea de que si vos fumabas eras más capo, eras más canchero, eras más seductor, ibas a ganar en todo sentido, en una carrera ibas a ganar en la vida. Cuando se desarticuló eso, bueno, después el que fuma, claramente fuma porque padece una adicción, porque ha perdido su libertad de elección y fuma. Perdón a los que son fumadores, me encantaría que puedan dejar de fumar. Este segmento va dedicado a Cintia, pero con todo mi cariño. Pero creo que con el juego lo mismo, porque del otro lado, realmente la historia que cuenta este chico Cayetano, me dice por ahora no, la historia que cuenta este chico Cayetano, que es un nombre de fantasía, es tremenda. Es tremenda. Él un día llorando le termina, un chico que aparte ya no era chico, ay, ¿no? Sí. Es una persona grande, claro. Te digo que hoy tiene hijos, todo. Llorando le dice al padre que estaba siendo amenazado porque le debía mucha plata a otro, que también con el que había apostado no sé qué cosa,
porque él estaba apostando con la NBA, con la liga de básquet. Y bueno, y hay una pelota que rebota en el aro, no entra, él había apostado ese tanto. Bueno, dice que se le vino el mundo abajo porque debía mucho dinero. Sí, porque como decía también la diputada, ¿no? Apuestan por el VAR, apuestan si hacen un gol a los 10 minutos, si ganan 2-1. Ya no es si ganan 2-1, 1-0 o si pierde tanto. No, es con detalles minuciosos del avance del partido, ¿no? Y también les genera mucha audiencia a los juegos deportivos. Por supuesto. O sea, está todo porque es más minucioso el detalle, o sea, la apuesta, ¿no? Claro. No es a lo macro, sino que va en esto de, bueno, si saca tantas amarillas, con tantas rojas. Y está más prendido, entonces tenés más audiencia, generás más dinero, es más difícil de desarmarlo. Sí. Pero del otro lado tenés chicos, por ejemplo, mira, el otro día empezó a circular un video de TikTok entre los papás de uno de los colegios donde va mi hijo más grande, que ya está en el secundario. Circula el video, lo abro y claro, era obsceno el video. Era un TikToker, parece conocido, obviamente no tengo ni la más remota idea de quién es, parado en una esquina en las cercanías del colegio, que iba con un micrófono en el celular parando a los chicos de primer año del secundario. Hola, acá estoy con Josecito. Josecito, ¿cómo estás? ¿Sos todo que se lo estoy contando en el video. ¿Sos de acá? Sí. A ver, ¿tenés billetera virtual? Sí. Bueno, vamos a hacer un juego. Vamos a ver quién es el que más dinero tiene en la billetera virtual. Primero, regaladísimo para los chorros. O sea, regaladísimo. Y segundo, que esto me parece la mirada más profunda, había un chico, que es el que ganó este desafío del TikToker, que tenía, chicas, escuchen bien, 300.000 pesos en su billetera virtual. Claro. ¿Qué hace un nene de 12 años, de 13 en realidad, con 300.000 pesos en su billetera virtual? Sí. O sea, ese padre, ¿a dónde está mirando? ¿Qué está haciendo de su vida? Bueno, pero eso pasa en todos los aspectos de la vida. ¿Cuántas veces los chicos se van de viaje de egresados y hay una familia que manda al hijo en los tiempos de los míos, ¿no? Por ejemplo, con 20.000 pesos y el otro lo manda con 80.000 y tú dices, pero espérate, tienen todos los gastos cubiertos. ¿Qué sucede? Es verdad, o sea, el tema... ¿Y se lo gasta en qué el chico? ¿En alcohol? ¿Y en qué se lo va a gastar? ¿En alcohol? ¿En no sé? Y sí, pero es que son las cosas que tenemos que mirar exactamente. También. Entonces es un tema de la conducta, de cómo mirar a la sociedad para que haya un poco más de responsabilidad y compromiso, ¿no? Más allá de que es difícil, porque a veces tú le preguntas al chico qué está haciendo y justamente lo que decíamos, va a mentir, porque como dice, estoy jugando. O sea, hay que ir un poco más allá de eso, que no es fácil tampoco, pero efectivamente, ¿no? Los adultos tenemos que colaborar en desarticular estas cosas y hacerle seguimiento, y cuando algo llama la atención, no dejarlo pasar. Claro. Vos lo dijiste recién, Ale, los adultos, ¿no? Y acá hay un número que lo había recalcado uno de los especialistas, uno de los invitados, Fernando Soto, que decía cerca del 52% de los adultos referentes de menores reconocen que hay un uso excesivo de pantalla en sus hogares. Es por eso que también se habla de la responsabilidad del adulto en este caso, y que tiene que estar más presente, ¿no? De decir, bueno, a ver qué es lo que ves, qué es lo que consumís. Digo, no pasarle a mansalva dinero, dale, te mando tanto y arreglate, ¿no? Porque también dejás... Y acá esto que vos decías, que uno tiene 80, el otro tiene 20, es mucho la responsabilidad del adulto, ¿entendés? Sí, porque a veces conoces a tus hijos y decís, che, yo le puedo dejar 300.000 pesos en la cuenta porque sé que él se administra y que es prolijo. Pero hay gente que capaz piensa que sí y no los conoce y no sabés en qué está gastando el dinero. Absolutamente. Lo que pasa es que siempre pienso que si no hace falta, por más prolijo que sea... evitemos la tentación, ¿no? Sí. Pero bueno, es cuestión de conducta. Cuando estaba viniendo para acá, justo estaba escuchando un reportaje que le hacían a un especialista creo que era en crianza, porque hay algo que antes no existía también, y que es los chicos van con los celulares y con las tablets muchas veces al colegio, porque ese dispositivo lo terminan usando en algún momento en la escuela para justamente, digamos, no desconocer que la tecnología también es una herramienta buena, ¿no? Tampoco hay que demonizarla. Sí. Él forma parte de una ONG que trabaja en virtud de entre comillas, desconectar a los niños. No me acuerdo en este momento, pero algo por el estilo se llama la ONG. Y era interesante lo que decía, porque el chico, vos le decís, por ejemplo, suponete, ¿no?
te llevas el teléfono celular porque a una determinada hora, en el último año del primario, los chicos pueden salir solos. Y para nosotros, los papás, también es una tranquilidad, porque tenés al niño conectado y sabes dónde está. Hay formas también de saber exactamente si está donde está, por una cuestión de seguridad. Pero del otro lado, eso viene asociado con un montón de cosas que madurativamente los chicos no pueden administrar, porque su madurez no les permite. No solamente por si la mirada está presente o está ausente, ¿no? Lo mismo. Pasa en la vida misma y de eso se trata en definitiva criar. Vos vas dando confianza y la confianza se rompe en un segundo, si te mientes, si hace algo que, ¿no, Are? Claro. Que te dijo que estaba haciendo y no lo estaba haciendo. Y bueno, ese es el juego. Sí, el tema es cómo establecer los parámetros tal cual. Y ahí, bueno, es donde viene la legislación, que también, como dijo la diputada, puede regular todo lo que es legal, pero hay que ir un poco más allá porque hay muchas cosas ilegales. Yo no sé, particularmente no soy madre, por lo tanto no tengo esta experiencia que tienen ustedes, que es enriquecedora, pero creo que también hay una cuestión que vos decís, por más que conozcas a tu hijo, hay que estar presente. O sea, es preguntarle y decir, bueno, a ver, yo te di tanto, ¿en qué lo gastaste? ¿En qué lo usaste? No, capaz, no sé, se compró algo para el colegio y decir, bueno, obviamente que es muy difícil porque sabemos que te gusta gastar en cosas y qué sé yo, nos ha pasado a todos cuando hemos sido más chicos, pero realmente esto es decir, hacerle un seguimiento porque hay tanta tentación y hay que el juego, que la ludopatía, que la apuesta, que al comprar algo online por internet, tipo hay un montón de cosas que está mucho más cercano que antes. Expuesto. Claro. Exactamente. Y también se utiliza para poder... digamos, la parte real se utiliza para captarlos en la virtualidad. Y los que te dicen, los especialistas en grooming te dicen, ¿vos dejarías a tu hijo solo de noche en una esquina en la ciudad de Buenos Aires? ¿Solo? ¿Lo dejarías? No. ¿Lo dejarías, Arely, solo en una esquina a tu hijo a los 13 años en una esquina del centro de Buenos Aires de noche? No. Ahora, ¿por qué lo dejas totalmente solo en internet? Exacto. Es lo mismo. El riesgo es el mismo. Exacto. Pero es mucho más difícil porque ahí también está este juego de confianzas. Y bueno, hay límites, porque tampoco podemos... Y los entornos, y no olvidarnos que uno habla mucho, pero volvemos a esto de que yo decía, ¿qué te dicen los hijos? ¿Por qué me das 20.000 si al otro le dan 80? Porque necesitas 20, y es más, con los 20 te debería sobrar. Pero bueno, por eso digo, ¿cómo marcar parámetros? La sociedad no es fácil, y bueno, es conducta humana. Claro, totalmente. Bueno, súper interesante, sobre todo esto se está tratando de avanzar. ¿Con cuántos proyectos? Ya te digo, bueno, cerca de 9, tengo entendido que había, pero realmente, bueno, son muchos. Más que nada estuvieron diferentes expositores, Fernando Soto, director nacional de normativa y enlace judicial, estuvo también Facundo Bianco, que tratara la ludopatía digital como un signo de época. Van a tardar mucho encontrando respuestas, pero que sí es muy importante que los adultos sepan que tienen que ser referentes en los espacios digitales. Y atente a este dato, que te lo digo siempre, pues ya estamos cerrando el programa, el 75% de las plataformas no están registradas, hay un vacío legal y no basta restringir el acceso porque hay cajeros, es decir, adultos, que hacen las apuestas por los chicos si ellos no pueden acceder a las plataformas. Tremendo. O sea que el problema es muchísimo mayor. Tal cual. Tal cual. Y hay que estar muy atentos con quienes se juntan los hijos. Esto es lo que digo, lo del TikToker, que ni siquiera se juntó, los esperó. Exacto. Entonces tal cual. Es difícil. Bueno, es cierto. Bueno, chicas, continuará. sí, exacto. Ya estamos sobre el final nosotras. Bueno, Are, con vos nos vemos. ¿Viste? Yo nos vemos siempre. Nos vemos el próximo miércoles, porque ya mañana no las acompaño. Nos vemos y nos escuchamos. ¿Te parece que tengo que compartimos el espacio, así que dale. Perfecto, gracias, Are, por enseñarme. Nos vemos nosotros con ustedes mañana, viernes a las 12 del mediodía para ser parlamentarias con Lourdes, por supuesto. Gracias. Chau, Meli. Chau, Are. Linda tarde, Are. Chau, gracias.